¿Sí? Hoy no me olvidé, pero en general me olvido. Bien, entonces tenemos una variable aleatoria. ¿Qué diferenciaba las discretas de las no discretas? Unas se cuentan y las otras miden, ¿sí? O sea que el recorrido no es discreto. La cantidad de valores que puede tomar mi variable aleatoria no es discreta. Por ejemplo, el peso de una persona o la altura de una planta. Voy a dejar un poco más despacio. Bien, entonces acá la teoría es un poco más complicada, ¿sí? Porque ahora la función de probabilidad puntual no, y voy a resaltar el no, nos da toda la información. Y de hecho vamos a trabajar con distribuciones que cumplen que la probabilidad de que X tome cierto valor es 0. ¿Qué me decía esta condición? ¿Alguien se acuerda qué me decía sobre la función de distribución acumulada? Bien, sí. No, no, no. En las discretas, esto no puede pasar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O sea que todas las probabilidades puntuales siempre tiene que haber saltos, porque si no, no tengo una probabilidad. ¿Se acuerdan que las funciones de distribución de probabilidades discretas eran escalonadas? ¿Y quién era este salto? ¿Se acuerdan? El 5, vamos a hacer hoy. Empezamos el 5. ¿Se acuerdan quién era este salto? ¿O no? Tipo de acá a acá. ¿Qué representaba? Era la probabilidad que valiera un cierto valor. Ahí va. Exactamente. Estos saltos eran la probabilidad de que de este punto. De acá. ¿Sí? La probabilidad de que la variable aleatoria tome este punto. Entonces, si la probabilidad de un punto es
O sea, si la probabilidad de todo punto es 0, ¿qué pasa con la función? Estas son las acumuladas, las f grandes. No hay saltos. ¿Y qué quiere decir que no haya saltos en una función? Que la probabilidad de cualquier punto en particular es 0. Sí, pero eso es lo que está escrito acá. O sea, ¿cómo es el dibujo? Ahí va, es continua. ¿Sí? O sea, el dibujo de las funciones de distribuciones acumuladas se van a ver continuas. No voy a tener saltos en ningún punto. ¿Está? Y voy a poner un ejemplo y ya empezamos con el práctico. Entonces, la distribución uniforme básicamente es que básicamente la distribución uniforme es quiero tirar un punto al azar entre A y B. O sea, quiero un punto al azar entre A y B. Pero quiero que todos los puntos estén distribuidos uniformemente. O sea, la probabilidad de agarrar un punto específico es 0. ¿Sí? O sea, la probabilidad de que yo te diga 2,32543 y le invoque es 0. ¿Sí? Porque hay un continuo de puntos entre A y B. Entonces no tiene sentido decir que están equidistribuidos. Pero sí tiene sentido hablar de que la distribución sea uniforme. ¿Sí? Que la distribución sea uniforme implica que, o sea, no tiene sentido que yo... Sí, ahora vamos con la densidad de probabilidad, ¿sí? O sea, no tiene sentido que yo trate de adivinar un punto en específico, pero tiene sentido que trate de adivinar tipo un intervalo, ¿no? Que el número que voy a tirar al azar esté entre esto y esto. Esto sí puede tener probabilidad positiva. Y de hecho va a tenerla. ¿Sí? No se me adelanten. No. Uniforme y continua son dos cosas. O sea, este es un tipo de distribución. Como la distribución binomial es un tipo de... Sí, pero todavía no estamos hablando de densidad. No se adelanten. ¿Sí? Bien, lo que quiero decir es que la distribución uniforme es la que no depende, tipo, ¿qué tan probable es este intervalo? Solo depende del largo del intervalo. ¿Se entiende? O sea, si yo tiro un número a adivinar entre 1 y 2, entre 0 y 1, la probabilidad de que sea un medio, si todos los números están igualmente distribuidos, ¿cuánto debería ser? Y bueno, pasa que si están igualmente distribuidos, entonces la mitad de las veces va a caer a la derecha del un medio y la otra mitad a la izquierda del un medio. ¿Sí? Por eso 0,5. No que caiga en un medio, que caiga acá. ¿Está? Me pareció, por eso aclaré. Y eso es lo mismo a que yo agarre un intervalo que mide un medio, pero que no esté centrado en... que no empiece en 0, que empiece acá. ¿Sí? Entonces, si este intervalo y este intervalo miden lo mismo,
y la distribución es uniforme, es esperable que tengan la misma probabilidad. ¿Sí? Pero ahí estoy asumiendo algo, porque capaz que la persona a la que le pregunto el número prefiere decir números más grandes, y ahí no sería uniforme. Y este intervalo tendría más probabilidad que este. Sí, pasa que equiprobable no tiene sentido porque acá los puntos no cargan probabilidad. Pero los intervalos que miden lo mismo sí son equiprobables. Pero hay un tema de medida metido ahí, que en los puntos no pasaba porque los puntos eran puntos. Estoy midiendo, tengo que hablar del largo del intervalo. ¿Sí? Y eso es lo que quiero transmitirles. Entonces, si la distribución uniforme solo depende del largo del intervalo, entonces la probabilidad de que X esté en el intervalo es simplemente la longitud de la porción del intervalo que está en los valores posibles sobre la longitud en total. ¿Todos entienden esto o no? Bien. Quiero ver un poco más de unos antes de seguir. Estamos, o sea, repito, ¿sí? El experimento es tirar un número al azar en un intervalo. ¿Está? Y yo quiero que no haya puntos, no haya lugares preferidos de mi intervalo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pero decir que no quiero que haya lugares preferidos es decir que la probabilidad de que el número caiga en un intervalo dado es qué tan grande es ese intervalo en función de todos los lugares donde puede caer el número. ¿Sí? No me importa dónde está el intervalo, lo único que me importa es qué tan grande es. ¿Sí? Sí, es como el integral, pero ahora vamos a eso. Ahí va, es como casos probables sobre casos posibles, pero tenemos que medir un poquito. El intervalo este es AB, porque estamos en AB. O sea, el intervalo grande es AB, y este vendría a ser I. ¿Está? Tengo que intersectar con AB porque yo podría agarrar un intervalo I que fuera este, ponele. Y ahí toda esta parte no me importa porque no puede caer el número ahí. Y lo que realmente me importa es esto. Fíjense que el peso de una persona, por ejemplo, no se distribuye uniformemente entre 0 y 200. ¿Sí? O sea, hay más personas que pesan entre 40, entre 60 y 80 que entre 0 y 20. ¿Sí? Entonces no es uniforme. No solo me importa el largo del intervalo. Pero en esta sí. ¿Se entiende la idea o no?
Y lo que podemos hacer es pensar en esto. Vamos a meterle una función arriba a esta gráfica. ¿Está? Y ahora podemos pensar en términos de áreas. ¿Qué área tiene este cuadradito? 1. Vivo para la lluvia de unos. Bien. Y entonces, cuando le agregamos un área, podemos pensar cuando pensamos en área, podemos, en vez de la proporción de este intervalo, podemos pensar el área, si este es mi intervalo y, podemos pensar el área de este rectángulo en función del rectángulo grande. ¿Sí? Y es lo mismo. ¿Está? La transmito por Twitch, si no. Bueno, pero concéntrense en esto que es importante. En vez de pensar en longitudes de intervalos relativos, pienso en el área que ocupa esto en relación a esto. En relación a esto, al grande. Y es lo mismo. ¿Están de acuerdo? Está, perfecto. Pero hacer eso, o sea, yo agarré este número de acá por gusto para que esto me diera 1. Entonces, hacer eso simplemente es como todo tiene área 1, entonces el área de lo verde en proporción a lo rojo es el área de lo verde. ¿Sí? Pero porque hice esta normalización acá. Entonces, la probabilidad de que X pertenezca ahí la podemos pensar como la integral en mi intervalo de esta función, que es la constante 1 sobre b menos a. En realidad, de f de x. Y f de x mide 1 sobre b menos a si x pertenece a y b y 0 si no. Buena pregunta. Y la razón de eso es porque, o sea, capaz que en este ejemplo no es tan necesario, pero asumir que la distribución es uniforme es un montón. ¿Sí? Pero fíjate que este mismo, o sea, agarrando este razonamiento de acá, podemos pensar en distribuciones que no sean uniformes.
Porque si yo ahora agarro una función que es así, por ejemplo, entonces igual puedo definir probabilidades en función de áreas. Probabilidades de intervalos en función de áreas. Simplemente integro en el intervalo. ¿Sí? O sea, puedo aplicar este razonamiento de acá para acá. ¿Sí? Cambiando la función. Y cambiar la función me cambia la distribución. Pasa que nosotros no estamos calculando largos de curvas. Lo que estamos haciendo es calcular longitudes de intervalo. ¿Sí? La longitud del intervalo juega en las integrales. ¿Sí? Es lo que está de fondo. Pero ahora no es lo único que juega. O sea, los intervalos chicos van a tener áreas chicas arriba abajo de la curva. ¿Sí? Pero si yo cambio la función y no la hago constante, el largo no es lo único que me importa. O sea, un intervalo del mismo largo más a la derecha va a tener mucha más área. ¿Se entendió o no? ¿Todos entendieron esta idea? Bien, Nicolás, ese 1 sobre b menos a sale porque yo quiero que el área total valga 1. Porque lo que estamos haciendo es pensar probabilidades como áreas. Y acuérdate que el primer axioma de la probabilidad es que la probabilidad de todo el espacio es 1. Sí, siempre es una constante en un intervalo. ¿Quedó claro, Nicolás, de dónde sale ese 1 sobre b menos a o no? Bien, perfecto. Entonces, una densidad de probabilidad formalmente, o sea, lo que queremos entonces ahora es poder hacer estas cosas con muchas funciones. Y para eso eh, queremos, o sea, queremos que una función me permita definir una probabilidad. Entonces, para eso necesitamos dos cosas, o tres. Entonces, lo que necesitamos es que sea integrable, que sea positiva, ¿sí? Porque acuérdense que yo quiero calcular las longitudes de intervalos, o sea, integrales de intervalos como probabilidades. Y para eso necesito que cualquier intervalo me dé positivo, porque las probabilidades tienen que ser positivas. ¿Y cuál es la tercer propiedad que necesito? Que la probabilidad de la unión de conjuntos de puntos
sea igual a la suma de las probabilidades. Sí, pero eso ya me da la integral, ¿no? Ah, ok. Porque si tengo dos intervalos disjuntos, entonces el área abajo de esto y esto es el área abajo de esto más el área abajo de esto. ¿Sí? Claro. Ahí va, o sea, yo lo que necesito es que esté normalizada, que realmente me dé una probabilidad. Entonces, necesito esto. ¿Está? Que el área de toda la curva, que es la probabilidad de todo el espacio, sea 1. Entonces, una variable aleatoria es absolutamente continua si para todo AB intervalo. Uy. Ahora contesto tu duda, Bruno. Para. Perdón. Entonces, una variable aleatoria es absolutamente continua si existe una densidad F tal que para todo AB intervalo se cumple esto. Bien, entonces, déjenme pensar lo que voy a decir ahora. Capaz que piensen al revés, piensen como que las densidades son máquinas de hacer probabilidades. ¿Sí? O sea, una densidad me define una probabilidad, simplemente integrando los intervalos. Ahora vamos a sus preguntas, ¿sí? Y fíjense qué apropiado es el nombre densidad. Porque, o sea, en física la densidad es el lugar donde se concentra la masa, ¿sí? O sea, cuando modelamos la masa de un objeto que no es uniforme, la densidad en cada punto es una función y la masa es integrar respecto a la densidad. Eh, y fíjense que los lugares donde la densidad es mayor es donde la probabilidad está más acumulada. ¿Sí? O sea, un intervalito acá tiene menos probabilidad que un intervalito del mismo largo acá, porque acá hay más densidad que acá. ¿Sí? Ahora voy a las preguntas. Sí, o sea, lo que haces para definir naturalmente esto
es como que considerás particiones y haces eso tender a 0. Y lo que te queda es área. Les sugiero que lean las notas. Tipo, hay una explicación de dónde sale todo esto de densidad que está muy buena en las notas de variables aleatorias continuas. ¿Tá? Respecto a la palabra absolutamente continuas, o sea, tipo, esta expresión no se preocupen por esto. ¿Sí? Es por algo matemático que me permite definir una densidad. Pero la idea es eso, es definir probabilidades a partir de densidades. ¿Está? Si es continua respecto a los intervalos de... Está. Y respecto a la pregunta de Lourdes, estamos trabajando con variables aleatorias continuas, ¿sí? Que no tienen saltos. Entonces las probabilidades de los puntos valen 0. ¿Sí? Y si las probabilidades de los puntos valen 0, entonces decir esto es lo mismo que decir esto. Que es lo mismo que decir esto. Etcétera. ¿Sí? Los puntos tienen probabilidad 0. Si yo te digo, tirame al azar un número o sea, si este extremo es 1 y este es 3, la probabilidad de que salga 1 es 0. Entonces no me cambia si considero el intervalo abierto o cerrado. ¿Sí? Entonces esto es una propiedad que cumplen. ¿Más dudas de todo lo que dije? Sé que vamos media hora, hice 0 ejercicios, pero me parece importante que quede claro todo esto antes de arrancar con el práctico. Porque es difícil y es un salto grande de discreto a continuo. ¿Sí? No, casi nunca porcentajes. Ojo que si tiene la densidad puede tener saltos. ¿Sí? La densidad puede tener saltos. Como acá. La densidad tiene saltos. Lo que no tiene saltos es la función de distribución. ¿Alguien sabe cómo era la función de distribución? O sea, ¿qué es la función de distribución acumulada? P de... Ahí va, esto era la probabilidad de que X sea menor o igual a X. Y en términos de la densidad, ¿cómo lo calculó? Ahí va. Esto es la integral de menos infinito a X de f de X. ¿Está? Y esta no pega saltos. ¿Lo ven? ¿Todos? O sea, imagínense que tengo un uniforme entre 0 y 1/2. Esto se ve así. Entonces, si esto es una densidad, la función de distribución sería la integral de esto. Y hasta acá vale 0, porque la probabilidad de que valga 0
O sea, de que si tiene un número entre 0 y un medio, me dé menor a 0, es 0. Y acá empieza a subir. Sube, 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 sube. Y acá pasa a ser 1. ¿Está claro esto? Bien, entonces, fíjense que esta cumple todas las propiedades que habíamos dicho antes de turismo, ¿sí? Es creciente porque estamos integrando en intervalos cada vez más grandes una función positiva. El límite es 1 porque las densidades necesitan que cuando integras todo te dé 1, el límite a menos infinito es 0 y es monótono. ¿No hay dudas de todo esto? Bien, arrancamos con el práctico entonces. Entonces el ejercicio 1 me pide decir cuáles de estas son densidades. Entonces vamos a hacer lo que hacemos siempre. Vamos a discutir la A la cuenta de 3. Les voy a pedir que pongan sí si les parece que puede ser una densidad y no si les parece que no. ¿Está? 1, 2, 3. ¿Por qué no? Ahí va, fíjense que acá es no negativa. Es negativa. Entonces, no. Porque si fuera a integrar acá me daría un número negativo y la probabilidad no puede ser negativa. La B. Prontos. ¿Listos? Ya. ¿Por qué no? No integra uno. Perfecto. La integral vale base por altura dividido 2, que es 50. Sí, sí, imagínense que vale 0 acá y 0 acá. ¿Está? La C. Prontos. ¿Listos? Ya. Está perfecto. Está así. Bien. Sí, porque fíjate que la integral es el área de este triángulo y el área de un triángulo es base por altura dividido 2, que la base es 1, la altura es 2 y dividido 2 te queda 1. De nada. Y es positiva también. Bueno, vamos con el ejercicio 3, ¿les parece? Entonces tenemos esta función partida.
¿Qué tengo que hacer para ver que sea una densidad? O sea, para asegurar que sea una densidad. No tiene, ojo que la densidad no tiene por qué ser continua. ¿Eh? Fíjate que el primer ejemplo que hicimos es de una densidad que no es continua. ¿Sí? Bien, integrable tiene que ser. Integrable tiene que ser. Igual estas son integrables porque si hay finitos puntos de discontinuidad siempre es integrable. ¿Sí? Y no negativa. No negativa siempre que C1 sea positivo me va a dar positivo. Y ahí va, lo que hago es, lo único que me queda revisar es que la integral de menos infinito a más infinito de f1 de x, déjenme poner una t acá, ¿sí? ¿Cómo hago esta integral? Ahí va. ¿En qué la separo? Perfecto. Y esto, ¿cuánto me da esta? 0. Y esto también. Y me queda esto que es la integral de 0 a 1 de C1 por raíz de x. ¿Alguien sabe cómo hacer esta integral? O sea, integrarse x a la 1/2. Bien, el C1 sale para afuera. El, el C1 sale para afuera. Y esto es la integral de C1 de t a la 1/2. Y como están diciendo, veo que se acuerdan. Esto es C1 por t a la 3/2 dividido 3/2. Aplicando Barrow, esto. Y esto me queda 2/3 por C1. ¿Están de acuerdo? Bien. Y yo quiero que me dé 1, entonces C1 tiene que ser igual a 3/2. ¿Sí? Para que esta integral me dé 1. Déjenme copiar acá. Esto.
Entonces, si grafico esta función, van a ver que es algo así. Hasta 0 vale 0. Bueno, sin la flecha. Y después, en 1 vale 3 medios. Después vale 0. Y acá hace así. ¿Dudas? ¿Y cómo es la función de distribución? ¿Cómo se definía? Perdón si les cambié la anotación. Capaz que era mejor usar el X y P, sí. Pero no. Esta es la densidad. Bien, entonces, gracias. ¿Cuánto vale? ¿Cómo hago para calcular f de x? No, pero si derivo la integral me da el f grande. Si yo te pregunto, ¿cuánto es f de x? ¿Qué me decís? ¿Cuánto es f de menos 3? Ahí va. Si x es menor o igual a 0, entonces f de x, ¿cuánto es? 0. Si x es mayor o igual a 1, ¿cuánto es? Estamos yendo en la función de distribución ahora, ¿no? Sí, la función de distribución acumulada. La densidad ya la tenemos. Fue lo que hicimos antes. Está. Es 1. ¿Están de acuerdo? Acordate que esta es la probabilidad de que x sea menor o igual a x chica. ¿Está? También lo pueden ver como, o sea, la integral de menos infinito a x de f de x de f1 de t dt. Y esto es la integral de menos infinito a 1 más la integral desde 1 a x. Esto es 0 y esto es 1. F chica densidad, F grande distribución, eso siempre. Y ahora tiene sentido la notación F chica, F grande. Porque F grande es la integral de F chica. ¿Sí? Si yo integro la función de distribución, perdón, si yo integro la función de densidad, me da la función de distribución acumulada. ¿Sí? Y si x
está entre 0 y 1, ¿cuánto es f de x? Bueno, en realidad es como la integral de 0 a x de f1 de x. No me puede dar 3 medios siempre, ¿no? Porque al final, para empezar, 3 medios es más que 1. ¿Sí? Esto es la integral de 3 medios raíz de x. Y esto ya lo hicimos arriba, esto es x a la... Perdón, raíz de t. Y esto es t a la 3 medios evaluado entre x y 0. No, estoy hallando x en 0,1 para un x en 3. O sea, estoy hallando f de x para un x que esté en este intervalo. ¿Sí? Y esto me da exactamente, ahí va, x a la 3 medios. ¿Está? Les voy a juntar la información acá y f de x es 0 si x es menor o igual a 0, x a la 3 medios si x está entre 0 y 1 y 1 si x mayor o igual a 1. ¿Está? Ahora vamos a preguntarnos cuál es la probabilidad de que x esté entre 0,3 y 0,6. Ah, bien. Porque acordate que la función de distribución acumulada, acordate que f grande es la función de distribución acumulada. ¿Sí? Eso es la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor o igual a x. ¿Sí? Y como mi variable aleatoria toma valores entre 0 y 1, entonces la probabilidad de que sea menor o igual a 2 es 1. Sí, o sea, acordate que f de x es la probabilidad de que x sea menor o igual a x. ¿Quedó claro o no? Sé que son muchas cositas. Sé que son muchas cositas, pero... Y todas tienen nombres parecidos, tipo distribución, densidad, no sé qué, pero es importante que las vayan identificando. Sí, pasa que en realidad esto es 3 medios y cuando integro se me divide entre 3 medios. ¿Sí?
Bien. Entonces, ¿cómo calculo esta probabilidad? Perfecto. ¿Sí? Si no fuera continua, acá tendría que poner esto, pero como es continua no me importa. ¿Sí? ¿Está claro eso o no? Como es continua no me importa los extremos del intervalo. Otra cosa que podía haber hecho era calcular directamente la integral. Total, calcular este integral es hacer barro, y hacer barro es esto. ¿Dudas? ¿Hasta acá? Sí. O sea, esto en realidad estoy haciendo un paso antes que esto, que es decir que esta probabilidad es la misma que esta. Está bien lo que decís, Bruno, pero acá la función de distribución es continua. ¿Sí? Porque la integral de una función siempre es continua. ¿Está? Por eso es lo que decía hace un ratito que me dan lo mismo los extremos. No, no da cero, no. Ahí te contestó Lourdes. ¿Más dudas? Bien. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor a 2? ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué valores posibles podía tomar x? Acuérdense, esta es la densidad. O sea, si esta es la densidad, acá tengo probabilidad 0. Y acá también. Entonces, la probabilidad de que esté acá es 0. Por eso, acuérdense que la función de distribución es con menor o igual.
Sí, pero estoy haciendo esto para que se acostumbren, para que sea tipo, para Ah, que no aprendan a entendí, pero identificar las cosas, ¿sí? me perdí ahí. O sea, ¿por qué pasamos de dejar de usar la distribución y pasamos ahora a usar la densidad? No, no, no estoy usando la densidad, estoy solo diciendo dónde Ah, está la probabilidad, ¿sí? Pero no estamos usando la densidad para calcular esto. Estoy explicando por qué es cero, ¿sí? Solo bien, por ¿puedes eso. repetir para lograr entender? Sí, fíjate que, o sea, la densidad te dice dónde está la probabilidad acumulada, ¿sí? Sí, ¿Está? Y bueno, esta densidad te dice que la probabilidad acumulada está toda acá, ¿sí? o sea que en otros puntos es cero, de cabeza que ya sabemos que es cero. O sea que no, tipo, no, en este intervalo no vas a tener probabilidad, Bien, ¿está? Ahora vamos a hacer la cuenta, ¿sí? Y para la cuenta sí vamos a usar la distribución, ¿sí? Y como decía un compañero, como decía Gaetano, Eva, la probabilidad de que x sea mayor a 2 es uno menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Y esto es uno menos f2, ¿sí? Y f2 era 1. Entonces me queda 0. o sea que esto de que cuando x es mayor a algo o mayor o igual, tenemos que hacer de esta forma, ¿no? Sí, también podías calcular la integral de 2 hasta más infinito de f1 de x. Ah, pero ahí ya sabemos que integramos cero, entonces claramente no va a dar cero. Mm, pasa que a mí no me gusta aprenderme las cosas de memoria. Entonces trato de aprenderme menos cosas de memoria. Pero, o sea, lo que quiero que se lleven de esta clase es que entiendan qué es qué, ¿sí? O sea, quiero que sepan distinguir cuando digo función de distribución, cuando digo función de densidad, cuando digo una probabilidad. Son tres conceptos distintos que están relacionados, pero no son lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo f de 2, estoy diciendo esto y no esto. Por eso la confusión. ¿Está? Obvio, confunde, porque son como cuatro cosas que están todas relacionadas y se llaman parecido. Pero de a poco hay que ir distinguiéndolas. Y para eso está este práctico también. ¿Alguna otra duda o comentario? Seguro el martes que viene, capaz el jueves. Eh, no, pasa que, a ver, hay muchas formas de dar el curso. Lo que hicieron en OpenFin fue dar esperanza esperanza antes de todo esto, ¿sí? Eh, pero las notas las estamos siguiendo, ¿sí? ¿Sí?
Porque las notas son casos favorables sobre casos posibles, tal, no hablamos de probabilidades geométricas, pero axioma de Kolmogorov, probabilidad condicional, teorema de Bayes, y ahora estamos en variables continuas. Y empieza explicando lo de la masa, después un ejemplo para motivar, y después variables continuas, que es todo lo que hablamos hoy. Ah, lo de distribución binomial no estaba, no, eso lo dimos en el práctico. Pero las distribuciones se dan en el práctico, ¿sí? Yo lo que hago, o sea, estoy diciendo lo que hago y no estoy diciendo que es la verdad posta. Lo que hago es, me voy a enfrentar a un tema nuevo, voy a las notas y después OpenFin, ¿sí? Las notas están re bien explicadas y no son pesadas de leer, ¿sí? Y siguen el curso más al pie, el pie de la letra. Lo que pasa es que en OpenFin dieron, ya voy a entrar a OpenFin, pero creo que dieron esperanza antes. Ahí va, en la clase 9 ya dieron valor esperado. ¿Está? Y eso hace que, entonces cuando dieron continuas, ya habían hablado de valor esperado, y ese es el problema. Pero si ignoran cada vez que dice esperanza, igual sirven esas clases. Sí, está, es eso. Pero está, de eso vamos a hablar después igual. Y no, o sea, todo esto lo explican y mencionan la esperanza, pero está. Es eso, en las notas está bien el orden. Entonces no hablan de la esperanza. Entonces lo que les sugiero es que lean las notas y si tienen alguna otra duda, miren OpenFin. ¿Está? Y ahí ya algo del tema van a saber como para saber qué ignorar, digamos. Sí, yo les recomiendo eso. Y si tienen alguna duda, vayan a OpenFin y si siguen no entendiendo algo, vayan a la clase, a alguna de las clases de consulta. Están las clases de consulta, aprovechenlas. Sí, creo que no estaba yendo mucha gente. Bien, ¿podemos seguir? ¿O algún otro comentario o duda? Bien. Entonces, vamos al ejercicio 4. Para el martes quiero que hagan hasta el ejercicio 5, ¿sí? Tipo, completen lo que no hicimos, así se acostumbran un poco a este lenguaje y a todo esto. ¿Está? Entonces, ahora vamos a hacer el 4 parte 1. Entonces, en pruebas de medición de distancia de frenado automóviles, los vehículos que viajan a determinada velocidad tienden a recorrer distancias de frenados distribuidas uniformemente entre dos puntos A y B. Entonces tenemos dos puntos donde pueden frenar los autos, A y B, y está distribuido uniformemente. Entonces es lo mismo que habíamos hecho al principio de la clase.
¿Sí? Entonces tenemos este dibujo. Está, pero ahí va. Queremos la probabilidad de que el auto se detenga más cerca de A que de B. ¿Cuál es esa probabilidad? Bien. Eh, ¿Cuál es el punto medio entre A y B? ¿Sí? Ahí va. Ojo, porque B menos A sobre 2 es A más B sobre 2. B menos A sobre 2 es el largo de la mitad del intervalo. ¿Está? Que no necesariamente es lo mismo. Entonces, básicamente lo que queremos es la probabilidad de que X sea menor a A más B sobre 2. ¿Sí? Está, y si hacemos la cuenta nos da un medio. ¿Sí? ¿Dudas de esto? O sea, dijeron un medio al toque porque es la probabilidad de que esté de este lado, supongo. Y esto es la mitad de este cuadrado. Pero quiero ver otra forma de resolverlo. ¿Para dudas de todo esto? ¿Sí o no? Quiero ver unos o ceros. Bien. Que un número esté más cerca de A que de B, lo puedo plantear como esto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces yo puedo plantear esto así. Y esta expresión tiene sentido. ¿Sí? O sea, yo puedo operar con las variables aleatorias. Vamos a ver que esto coincide con esto. ¿Sí? Entonces, si X está entre A y B, ¿cuánto es el valor absoluto de X menos A? ¿Cómo? Si X está acá, ¿cuánto es el valor absoluto de X menos A?
O sea, tengo dos posibilidades, o esto es x menos a, o esto es a menos x. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Porque es el valor absoluto. ¿Sí? O sea, el valor absoluto de 4 menos 5 es 5 menos 4. Pero el Y en valor sí, en este absoluto caso es x menos de a. es 4 menos 3. X menos a al ser x mayor que a. Ahí Mayor va, igual al que a. ser x mayor a A, entonces el valor absoluto de x menos a es este. Y este no. Y el valor absoluto de x menos b, ¿cuánto es? B menos x. Entonces esto es la probabilidad de que x menos a sea menor a b menos x. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Pero decir, o sea, decir que x menos a, porque si x está entre a y b quiere decir que x es más chico de que b. ¿Sí? Y si x es más chico que b, x menos b me da negativo. ¿Está? Ahí va. Pero decir que x menos a es menor a b menos x es lo mismo que decir que 2x sea menor a a más b. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O sea, esta expresión y esta expresión dicen lo mismo. No, no. me revertí en ese cruce. Bien, entonces, el conjunto x menos a, o sea, decir que x menos a es menor a b menos x es lo mismo que pasar esto. Ah, o sea, simplemente pasaste la A para el otro lado y la X para el otro. Sí, sí, simplemente dice eso. Ah, está, entonces sí se entiende, perdón. ¿Ya? Y es lo mismo que decir que x sea menor a más b sobre 2. Y acá llegamos a lo mismo. Gracias, Pablo. Bien. ¿Quedó claro? Pero lo que quiero que se lleven de esto es que tiene sentido, es que este tipo de cosas tienen sentido. Lo deduje, o sea, que esté más cerca de A que de B, es que la distancia A sea menor a la distancia B. De eso lo saqué. ¿No? Claro, acá no lo necesitamos, pero yo lo, o sea, pero en otros ejercicios capaz les es útil. ¿Sí? Y quiero que entiendan que este tipo de expresiones tienen sentido. O sea, la x espera, la variable aleatoria espera cierto valor. Entonces tiene sentido preguntar si el doble de ese valor es menor a algo, a un número. Como que se puede operar con variables aleatorias. También puedo preguntar si una variable aleatoria es menor a otra. ¿Sí? Si yo tiro dos números al azar entre 0 y 1, ¿cuál es la probabilidad de que uno sea más chico que el otro? Son preguntas que me puedo hacer y que este lenguaje me permite hacer. ¿Sí?
¿Quedó claro? Y esto capaz que les sirve en algún ejercicio, estas cosas. No sé si hay integrales dobles acá, creo que no. O sí, no me acuerdo. No, creo que no. Sí, hay. Sí, me salió re Jorge Suspenso. Bueno, ¿alguna duda de todo esto?